Hey, hola a todos y bienvenidos una vez más al aula virtual. De nuevo, yo soy el profe Ratzo, el profe con el cual refuerzas conocimientos que no recuerdas, que ya sabes pero quieres saber más o que simplemente no sabías. Siempre es un gusto para mí acompañarte en tus conocimientos escolares de todo nivel. En esta ocasión, los contenidos que vamos a estudiar son con respecto a el álgebra. Recuerda que el álgebra es la rama de la matemática en la cual las operaciones son generalizadas empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Sin más dilación, comencemos. En este video el contenido que vamos a estudiar es la suma de polinomios. Cabe mencionar que la suma de polinomios está relacionado con la reducción de términos semejantes. Por lo tanto, sugiero ver el video primero de la reducción de términos semejantes para que entienda cómo se operan las sumas de polinomios, porque el principio que lo rige es principalmente la reducción de términos semejantes. Es decir, en el caso dos o más términos son semejantes si tienen las mismas variables y están elevados al mismo exponente. Entonces, vamos a hacer directamente algunos ejemplos. Vamos a sumar 3m menos 2n más 4 con 6n más 4p menos 5 con 8n menos 6 y m menos n menos 4p. En este caso, usualmente los libros de álgebra suelen ponerles un punto y coma para la separación de cada polinomio y entonces me están pidiendo sumar 1, 2, 3 y 4 polinomios. Entonces, sola manera de tenerlos ordenados, que no es necesario, ¿verdad? Vamos a poner los polinomios aparte. Tenemos 3m menos 2n más 4, ese sería el primer polinomio. El segundo sería 6n positivo más 4p menos 5, segundo polinomio. El siguiente sería 8n menos 6, tercer polinomio. Y el último polinomio sería más n positivo menos n menos 4p. Es decir, nos están pidiendo sumar 4 polinomios. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a aplicar? Básicamente la misma de una suma aritmética. Por ejemplo, si a nosotros nos están pidiendo sumar 2351 más 5620, por naturaleza lo primero que nosotros hacemos es ordenarlo, el 2351 y el 5620. Estas dos expresiones nosotros las ordenamos en columna para que sean más fáciles de ir sumando. Y básicamente lo que uno suma son las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de millar. Son los miles. Bien, en este caso esto es lo que uno suma. Entonces lo que hace uno es sumar las unidades, en este caso 1 más 0 es 1, luego sumamos las decenas, 5 más 2 es 7, las centenas, 3 más 6 es 9 y las unidades de millar, 2 más 5 que es 7. Y así es como nosotros sumamos en aritmética. En álgebra básicamente vamos a decir lo mismo, solo que en vez de unidades, decenas, centenas, nosotros los vamos a ordenar en columnas los términos semejantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en columnas los términos semejantes, es decir, como que dijéramos unidades, decenas y centenas. Solo que en este caso vamos a decir m, que sería la primera columna, tenemos columna de la n, tenemos también m, n, o, p, pero o ningún polinomio tiene, p sí aparecen acá, entonces le ponemos columna de las p y aparecen términos independientes también, por lo tanto la cuarta columna será la columna de los términos independientes. Cabe mencionar que aquí podemos aprovechar para ordenar el polinomio.
Los polinomios se ordenan en orden alfabético y por último el término independiente. Si es con exponentes puede ser de manera decreciente, o sea, quinta, cuarta, cubo, cuadrado, prima y llegar hasta el término independiente. Aunque, como ya lo dije en el video anterior, eso es indiferente. Ya identificadas las columnas, en este caso sabemos que vamos a sumar 4 polinomios, tal cual, observe, como que si fuera una suma normal, ¿ve? Unidades con unidades, decenas, centenas y etcétera. Solo que en este caso, en vez de unidades, decenas y centenas, son los términos semejantes. Y a diferencia, quizás es la única diferencia, de la suma aritmética, acá cuando se nos pase de 10, aquí no vamos a decir pongo 0 y llevo 1, sino que directamente vamos a colocar el número que nos dio. Por ejemplo, si la respuesta nos dio 17, abajo vamos a poner el 17. No vamos a decir pongo 7 y llevo 1. Solo esa aclaración. Siguiente paso. Vamos a colocar los polinomios uno debajo del otro, procurando que los términos semejantes queden en columna y con su respectivo signo. Comencemos con el primer polinomio, 3m menos 2n más 4. En columna, el 3n lo vamos a colocar debajo de las m, el 2n abajo de las n, el 4 abajo de los términos independientes, no lo podemos mezclar. Y aquí dice, en caso de que un polinomio esté incompleto, si usted nota, el primer polinomio le falta la p, entonces lo que se hace es agregar ceros donde haga falta. Entonces, para la primera fila, que es el primer polinomio, tendríamos que agregar un 0 en la columna de las p porque no existe ese término en el primer polinomio. Hagamos el vaciado con su signo, no se le olvide. 3m abajo de la columna de la m, menos 2n abajo de la columna de la n, más 4 abajo de los términos independientes. ¿Hace falta columna de la p? Completamos con un 0. Segundo polinomio, más 6n abajo de la columna de las n, más 4p abajo de la columna de las p, menos 5 abajo de los términos independientes, y como hace falta el término m, agregamos un 0. Tercer polinomio en este caso, más 8n abajo de la columna de las n, menos 6, término independiente, abajo de los independientes, y como no existe término m ni término p, agregaríamos 2 ceros ahí donde hacen falta. El último polinomio tenemos más m abajo de su semejante de la m, menos n abajo de la columna de la n, menos 4p abajo de la columna de la p, y como este término no tiene término independiente, agregamos un 0. Como siguiente paso, trazamos una línea horizontal como cualquier suma aritmética. Le repito, como que si estuviéramos sumando aritméticamente. Trazamos una suma y lo siguiente que se hace es, en cada columna, ya de una sola vez en nuestra respuesta, vamos a colocar las variables correspondientes en su término semejante. Por ejemplo, esta respuesta es evidente, la primera, es evidente que me va a quedar como m. Término semejante, se coloca la letra igual. Esta columna, su respuesta me va a quedar como n. Esta columna, su respuesta me va a quedar como p, y esta no lleva variable. Por lo tanto, como paso final, vamos a sumar o a restar los coeficientes en las columnas correspondientes, teniendo el cuidado de aplicar correctamente las leyes de los signos. En este caso vamos a decir 3 más 0 más 0 más 1, porque aquí hay un 1, esto me quedaría 4 positivo. Acá tenemos menos 2 más 6 más 8 menos 1, ya le hemos dicho en videos anteriores que si no tenemos permiso de utilizar una calculadora, lo que tendríamos que hacer es primero sumar los positivos, que son el 8 más 6, esto nos da 14, y después restarle la suma de los negativos. 2 más 1 es 3. Luego, signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor, el mayor es positivo, y 14 menos 3 es 11. Significa que la respuesta es más 11 positivo. Luego, columna de las P, tenemos 4 menos 4, eso nos daría 0.
Y recuerde, en una expresión como respuesta final, los ceros no se colocan. Término independiente, tenemos 4 menos 5 menos 6. Si no tenemos uso de la calculadora, lo que hay que hacer es primero colocar la suma de los positivos, que solo es el 4 en este caso, y restarle la suma de los negativos. 5 más 6 es 11. Luego usted va a decir, signos diferentes se restan y conservan el signo del mayor. El mayor en este caso es el 11, es negativo, y 11 menos 4 es 7. Respuesta final, menos 7. Y los términos independientes evidentemente no llevan variable. Quiere decir que mi respuesta, sin colocar el 0 ni el más inicial del polinomio, sería más 4m, sin el signo más, o sea 4m, más 11n, aquí sí que hay que poner el signo porque es un polinomio, más 0p, eso no se colocaría, y respuesta menos 7 final. Y esta sería nuestra suma de estos 4 polinomios. Si usted nota el procedimiento, simplemente es la combinación del proceso aritmético que nosotros ya conocemos con la reducción de los términos semejantes, que también ese contenido ya lo conocemos de un video anterior. Continuando entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a sumar a más b menos c con a menos b más c, con c más a más b y b más c menos a. Tengamos aparte los polinomios, el polinomio 1, el polinomio 2, el tercer polinomio. Recuerde que la mayoría de libros de álgebra suelen representar los polinomios separados por un punto y coma, aunque eso es indiferente. Pueden estar separados también con un signo más y trabajarlo como que si fueran términos semejantes. Bien, primer paso, identificar las columnas. Si usted se fija, en todos los polinomios tenemos la A, la B y la C, pero no aparece el término independiente, por lo tanto solo hay 3 términos de distinta clase. Vamos a poner la columna de la A, la columna de la B y la columna de la C. Solo 3 términos aparecen involucrados en estos 4 polinomios. Como son 4 polinomios, voy a necesitar 4 filas, cuaderno cuadriculado, por esto ya sería la misma cuadrícula. Y luego empezamos con el vaciado, cada uno en su columna correspondiente. Columna de la A, primer polinomio, más A, con su signo, ¿verdad? Más B, columna de la B, menos C, debajo de la columna C. Segundo polinomio, más A, debajo de la columna de la A, menos una B, debajo de la columna de la B, y más C, debajo de la columna de la C. Ojo el tercer polinomio, primero aparece la C, entonces más C lo vamos a colocar debajo de la columna de la C, no lo vaya a poner como primer término, porque el primer término es para las columnas de las A. Luego aparece más A, ahí sí que lo colocamos como primer término, y más B debajo de la columna de las B. Por último, el cuarto polinomio, primero aparece más B, y eso lo vamos a colocar debajo de la columna de las B, más C debajo de la columna de la C, y menos A debajo de la columna de las A. Siguiente procedimiento, trazamos una línea horizontal como cualquier suma aritmética y de antemano podemos colocar las variables que vamos a tener como respuesta final. En la primera, obviamente, vamos a tener de respuesta A, en la segunda de respuesta B y la tercera de respuesta C. Y lo único que vamos a hacer es simplemente sumar o restar sus coeficientes. Nuevamente, si no tenemos uso de la calculadora, lo que hay que hacer es primero sumar los positivos y después restar los negativos. Tendríamos para el primero 1 más 1 más 1 es 3. Y a 3 le restamos 1. Signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor. El mayor es 3, por lo tanto respuesta positiva. Y 3 menos 1, es 2. Respuesta más 2A. Vamos con la B. Primero sumamos positivos. 1 más 1, 2 más 1, 3. 3 le restamos los negativos, que sería 1.
Nuevamente, signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor, que es el del 3, y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, la respuesta sería más 2b en este caso. Por último, la columna de la C, nuevamente sumamos los positivos, 1 más 1, 2, más 1, 3, y a 3 le restamos un negativo. Signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor, el signo del mayor es el 3, y 3 menos 1 es 2, por lo tanto la respuesta me quedaría más 2c. Respuesta final, podríamos decir ya sin el más inicial del 2 porque ese no se coloca, sería 2a más 2b, ese signo sí que se coloca porque es un polinomio, más 2c. Y esta sería la suma de estos 4 polinomios. Continuamos entonces. Bien, el siguiente ejemplo me dice que vamos a sumar 2x cuadrado menos x cubo con x más 2x cuadrado con x cubo más 2x cuadrado más x cuadrado, menos 3x. Vamos a colocar aparte los polinomios para tenerlos identificados. El primer polinomio sería este. El segundo polinomio sería x más 2x cuadrado. Y el tercer polinomio sería x cubo más x cuadrado menos 3x. Bien, como nos piden sumar estos 3 polinomios, lo primero que vamos a hacer es identificar las columnas de los términos semejantes. En este caso, como todas son x, todas van a ser columnas de x, pero tienen exponentes. Por estética en el álgebra, los exponentes se suelen colocar de manera decreciente, es decir, del mayor al menor y en el último el término independiente, pero ahí como quieran hacerlo. En el caso, si lo hacemos de esa manera, el mayor exponente que aparece es cubo. Por lo tanto, la primera columna que vamos a colocar es la columna de los x al cubo. Luego aparecen en los polinomios x al cuadrado, por lo tanto, columna de la x al cuadrado. Aparecen también x primas, que son x elevados a la primera potencia. Y no aparecen términos independientes, por lo tanto, no habrán columnas de los términos independientes. Luego, como me piden sumar 3 polinomios, vamos a necesitar 3 filas. Cuaderno cuadriculado, ya las cuadrículas representarían las filas y las columnas, y empezamos a hacer el vaciado. En este caso, el primer polinomio, más 2x al cuadrado, tenemos que colocarla abajo de la columna de x al cuadrado. Menos x al cubo se coloca abajo de la columna de x al cubo. Y como este polinomio está incompleto, hace falta el término x, agregamos un 0 por comodidad. Luego, segundo polinomio, más x. Esta x la vamos a colocar debajo de la columna de la x, más 2x cuadrado debajo de la columna de la x cuadrado, y como este polinomio le hace falta el término x cubo, agregamos un 0 por comodidad. Por último, el polinomio número 3, tenemos más x cubo, que lo vamos a colocar debajo de la columna de x cubo, más x cuadrado debajo de la columna de la x cuadrado, y menos 3x abajo de la columna de las x. Luego, ya ordenado, simplemente trazamos una línea horizontal como cualquier suma aritmética y de antemano podemos colocar ya la respuesta de la variable final. Es decir, la primera respuesta obviamente nos va a dar x al cubo, la segunda x al cuadrado, la tercera x. Ahora lo que nos corresponde es simplemente sumar o restar sus coeficientes. En este caso tenemos menos 1 más 1. Menos 1 más 1, esto nos daría 0. Y recuerde que como respuesta final el 0 ya no se coloca. Es decir, este término, esta variable, desaparece. Luego, en las de las x cuadrado todos sus coeficientes son positivos, por lo tanto, fácil de sumar como cualquier natural. 2 más 2 es 4 y 4 más 1 es 5 positivo. Al final tendríamos 1 menos 3 para la columna de las x. Recuerde, signos diferentes se restan, conservan el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el que tiene mayor valor absoluto es el 3. Por lo tanto, la respuesta es negativa. 3 menos 1, porque signos diferentes se restan. 3 menos 1, esto sería 2.
Y la respuesta final, aquí el término x al cubo desaparece porque ya no se coloca por el 0, el más 5 no se colocaría porque el más inicial no se coloca, y la respuesta me quedaría un binomio que sería 5x cuadrado menos 2x. Y esta sería la suma de estos tres polinomios. Continuamos entonces. Y el siguiente polinomio me piden sumar 1, 2, 3 y 4 polinomios. Vamos a tener identificados aquí abajo por comodidad, no por otra cosa, se puede hacer directamente. Yo lo voy a tener aquí identificado, el primer polinomio AB más 2BC más 3CD. El segundo polinomio 7A más 4CB menos 2CD. El tercer polinomio 8b más 4bc menos 7dc. El siguiente polinomio 4ab menos 5bc más 4cd. Y empezamos a arreglar los términos en columnas. En este caso hay que tener mucho cuidado porque hay variables que se parecen y otras que sí son semejantes. Evidentemente tenemos unas columnas reservadas para, por ejemplo, la variable A, otra columna para la variable AB, otra columna para la B, ya tendríamos 3, otra columna para la BC, tendríamos 4, otra columna para la CD, tendríamos 5, y no hay términos independientes. Recuerde que CD es lo mismo que DC, por lo tanto estos dos son semejantes aunque estén al revés. Entonces, si los ordenamos en orden alfabético, primero irían la A, después la A con la B, después la B sola, después la B con la C y después la C sola, que no está, pero sí está la C con la D. Y ahí quedaría ordenado, aunque es indiferente como lo quieran ordenar, como ya lo explicamos. En este caso son 4 polinomios los que vamos a sumar y necesitaríamos 4 filas. En un cuaderno cuadriculado las filas ya estarían identificadas. Empezamos con el vaciado. Primer polinomio, más AB debajo de la columna AB, más 2BC debajo de la columna BC, más 3CD debajo de la columna CD. Está incompleto, hacen falta 2 términos a los cuales por comodidad vamos a agregar ceros. Segundo polinomio, más 7A debajo de columna de la A, más 4CB, que es lo mismo que decir BC, por lo tanto va a ir debajo de la columna BC, entonces semejante, misma variable, mismo exponente, menos 2CD debajo de la columna CD, y como hace falta 2 términos, por comodidad agregamos 0. Siguiente polinomio, más 8b debajo de la columna de la B, más 4bc debajo de la columna de la BC, menos 7dc. DC es lo mismo que decir CD, por lo tanto, debajo de la columna CD. Son semejantes, mismas variables, mismos exponentes. Como hacen falta 2 términos, agregamos 0 donde hacen falta por comodidad. Y el cuarto polinomio lo ordenamos. Primero 4AB debajo de la columna de la AB, menos 5BC debajo de la columna BC, más 4CD debajo de la columna CD. Nuevamente están incompletos y tendríamos que agregar ceros donde hacen falta. Luego pasamos la línea horizontal como toda suma aritmética y desde ya podemos colocar nuestra respuesta de las variables en las columnas correspondientes. En la primera, la respuesta quedaría A, la segunda quedaría respuesta AB, la tercera quedaría respuesta B, la cuarta, aunque hay un CB, la respuesta quedaría ordenada alfabéticamente como BC, y en la quinta, aunque haya un DC, la respuesta quedaría ordenada alfabéticamente como CD. Luego, la regla simplemente es sumar sus coeficientes o restarlos, y en este caso, como todos son 0 excepto el más 7, solo lo bajamos. Respuesta final, más 7A.
En este caso todos son positivos, por lo tanto lo sumamos como cualquier natural. 1 más 4 sería 5 positivo. En el siguiente solo aparece el más 8b, por lo tanto se colocaría. Aquí sí hay positivos y negativos. Recuerden, si no podemos usar calculadora, lo primero que hacemos es colocar los positivos. 2 más 4, 8. 8 más 4 es 12. 10, perdón. Es 2 más 4, 6. Y yo dije 2 más 4, 8. Sumé 4 más 4 en mi cabeza. Aquí sería 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. Y a 10 le tendríamos que restar 5. Signos diferentes se restan, conservan el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso es positivo porque es el 10 el mayor. Y 10 menos 5 es 5 positivo. Respuesta final, más 5 BC. En este también hay positivos y negativos. Si no tenemos uso de la calculadora, siempre recomiendo comenzar sumando primero los positivos, que serían 3 más 4, 7, y restarle la suma de los negativos. 2 más 7 es 9. Signos diferentes se restan, conservan el signo del que tenga mayor valor absoluto. El mayor es 9, por lo tanto la respuesta final es negativa. Y 9 menos 7 es 2. 2 negativo sería la respuesta final. Por lo tanto, mi polinomio como respuesta, quitamos el más inicial y sería 7a más 5ab, ese más sí va porque es un polinomio, más 8b más 5bc menos 2cd. Y esta sería nuestra respuesta final. Vamos al último ejemplo entonces. Y en el último ejemplo de suma de polinomios nos presentan que sumemos 9x más 3y menos 5 con x más y menos 4z con 5y más 4z menos 9 y 2x menos z. Bien, voy a ordenar los polinomios por aparte para tenerlos listos ya. Este sería el polinomio 1, x más y menos 4z, el polinomio 2, 5y más 4z menos 9, el polinomio 3, y 2x menos z, el polinomio 4. Veamos los términos semejantes. En orden alfabético tenemos unas x, columna de las x entonces, tenemos y, columna de la y, en otro polinomio tenemos z, columna de la z, y tenemos también términos que no tienen variables, por lo tanto, columna de los términos independientes. Vamos a sumar 4 polinomios, por lo tanto necesito 4 filas. Empezamos con el vaciado, primer polinomio, más 9x debajo de la columna de la x, más 3y debajo de la columna de las y, no hay término z, sino que término independiente, debajo del término independiente, y donde hace falta agregamos 0. Segundo polinomio, más x debajo de las x, más y debajo columna de las y, menos 4z debajo de la columna de la z, y como hace falta el término independiente, agregamos 0. Tercer polinomio, menos 5y debajo de la columna de la y, más 4z debajo de la columna de la z, y menos 9 debajo de la columna de los términos independientes. Luego, como hace falta el término x, agregamos 0. Último polinomio, más 2x, lo colocamos debajo de la columna de las x, menos z, lo colocamos debajo de la columna de la z, y como no existe término y, agregamos 0, y como no existe término independiente, también agregamos 0. Agregamos la línea horizontal de cualquier suma aritmética, y desde ya podemos colocar las respuestas. Debajo de las x, respuesta x, acá va a quedar como respuesta y, acá va a quedar como respuesta z, y este término independiente quedaría un número como respuesta. Luego empezamos a sumar o restar simplemente sus coeficientes. Para ello vamos a decir 9 más 1, 10, y 10 más 2 sería 12 positivo x. Luego el siguiente también solo son positivos, por lo tanto sumamos normalmente. 3 más 1 es 4, y 4 más 5 es 9 positivo.
Este siguiente tiene negativos y positivos, por lo tanto la regla dice, sumamos los positivos, que solo hay uno, y le restamos la suma de los negativos. 4 más 1 es 5. Entonces vamos a decir, signos diferentes se restan y conservan el signo del mayor. El mayor es negativo, que es el 5, y 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, la respuesta final sería menos 1. Por último, tenemos la suma de menos 5 con menos 9, porque estos son 0. Aquí vamos a decir signos iguales se suman y conservan su signo en común. Por lo tanto, el signo en común es negativo y 5 más 9 es 14. Respuesta final. A la X le quitamos su más, por estética no se coloca el signo más, y sería 2X más 9Y, porque es un polinomio, este más sí se coloca, menos una Z, el 1 como coeficiente, por estética no se pone, y por lo tanto vamos a decir menos Z, menos 14. Y este sería nuestro polinomio de respuesta final. Esto sería todo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver el video nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Adiós.